entonces estamos parados en el Salmo 84. Bueno, la encuesta que el hermano estaba hoy dirigiendo en el culto me ha sorprendido, bastante académica, y decía más o menos que era como de 45 personas que deberían estar en el culto de los domingos en la tarde, ¿sí? 55, bueno, ahí somos como 53, faltando solo 2 personas. Ojalá que siga así, que mejore la asistencia, porque como que sí están comprometidas las personas que estuvieron llenando la encuesta respecto a la asistencia de los. ¿Listo? Estamos todos en el Salmo 84. Vamos a leer este salmo con entendimiento. Tengamos en cuenta que aunque la mayoría somos hermanos, para Dios es importante las 2 personas que hay aquí visitándonos. Amén. Por ustedes, queridos amigos, estamos dirigiendo este culto en el nombre del Señor Jesucristo como llamamiento de Dios y cumplimiento de su palabra. Vamos a leer todos juntos, ¿sí? Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhelo mi alma aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, mi escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos. Dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Bueno, cuando la hermana de evangelismo me encargó predicar la palabra en este día, ya se puede sentar, hermano, me disculpa. Yo estuve meditando en el Señor y escogí de la lectura de la palabra de Dios un texto para predicar en esta hora. Pero anoche en el culto, el hermano, hablando de una palabra muy importante, me tocó y me puso en el corazón que no debería ser esa palabra que yo había escogido, sino la palabra que de parte de Dios había hablado el hermano anoche. Bueno, muy bueno que no hubiera estado para que no lo escuchara, pero todo cierto, gloria a Dios. Y es respecto a lo que él estaba predicando acerca de cuando el Señor Jesús estaba enseñándole a su pueblo y estaba departiendo con ellos, donde dejaba mostrar su poder, donde por medio de su palabra se manifestaba a su pueblo y hacía milagros, ¿cierto? Y allí el hermano estaba haciendo referencia y hacía un paréntesis a un joven que llevaba 5 panes y 2 peces. Pero saliéndonos un poquito del contexto, pero yendo también allí a ese lugar, el Señor puso en mi corazón predicar esta palabra acerca de cuando Él estaba allí y la multitud le seguía. Me llama la atención cuando el Evangelio de Juan, capítulo 6, narra la palabra que estaban allí muchas personas compartiendo con Jesús, pero uno piensa que todas esas personas podrían ser seguidores de Él, y la palabra aclara que en sentido literal no es así. La palabra dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Si allí en la esquina en ese momento ocurriera un accidente, de hecho, si no estuviéramos en el culto, yo creo que estuviéramos allí compartiendo con los hermanos en la azotea de esa carretera, seguramente muchos de nosotros y otras personas aún ni se fijaría uno si, tengo amistad con este o no, si esa persona me cae bien o no. Todos se aglomeran y comienzan a mirar qué fue la situación que pasó, ¿cierto? Lo mismo cuando, por ejemplo, en esta época los políticos comienzan allí a echar su sermón, a decir sus promesas y a comenzar a
comprometer una cantidad de personas y llega un personaje público muy representativo. A veces no son tan representativos, pero supongamos, por ejemplo, a Álvaro Uribe Vélez, que está aspirando al Senado. El tipo llega allí con sus escoltas y la multitud se aglomera a mirar qué pasó, ¿cierto? Pues allí Jesús le daba la vista a los ciegos, sanaba a los enfermos, levantaba paralíticos, y toda su fama se había regado por la región. Entonces, cuando el Señor estaba en un determinado lugar, las personas se aglomeraban, pero no todas esas personas que escuchaban y veían lo que hacía eran creyentes de Él. De hecho, yo me supongo que Él, rodeado de la cantidad de personas en las que se encontraba, Él no iba allí a montarse en la barca con los apóstoles porque iba a cruzar al otro lado del mar de Galilea, así tan de manera frente de todos. Seguramente cuando todos estaban por allí entretenidos, Él con su grupo de seguidores, de discípulos, toma la determinación y se montan en la barca. Es allí cuando comienzan a cruzar que alguno lo nota, y por medio de todos se enteran, y lo que primero llegan y dicen y comentan es: vamos a seguir a Jesús, vámonos hasta donde Él va, porque no tiene otro lugar que la otra orilla. Y resulta que es tanta la armonía de ese sentimiento de llegar y seguir a Jesús, que cuando el Señor llega y desembarca, los ve a todos allí ya reunidos, y es cuando el Señor se compunge y siente compasión de ellos, y sucede lo que el hermano estaba comentando ayer. Estaba mirando cómo les proveía el alimento. Pero yo quiero que nosotros miremos desde este punto de vista. ¿Por qué la multitud seguía a Jesús? ¿Por qué la seguía? ¿Sería que todos tenían fe? ¿Sería que todos tenían un sentimiento de credibilidad hacia Él? ¿Sería que todos lo veían como el Mesías? ¿O sería que solamente estaban unos llenos de emocionalismo, otros querían ver qué era la situación que pasaba? ¿Cierto? Porque a veces uno está en el semáforo y hay gente que tira las pelotitas, hay otros que hasta limones, otros que amarran una cuerda de un palo a otro. Y hay veces que hay gente como que tiene unas cosas como tan atrevidas, machetes, que uno quiere mirar qué es lo que va a hacer. ¿Sí o qué? Eso no significa ni que lo desee conocer, ni que quiera comprometerse con él, ni nada de esas cosas, ¿cierto? Tienen curiosidad, muy diferente, ¿cierto?, a creer en Él, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar la Biblia. La Biblia está llena de ejemplos. De hecho, a los amigos les recomiendo y les dejo claro que este es el manual de vida. Esta es la palabra de Dios, es el medio por el cual nosotros nos damos cuenta de quién es Él, de por qué creer en Él, de qué garantías tenemos y cuál es la diferencia. Y allí la palabra, por ejemplo, en Marcos 5:25 nos narra una historia que todos los hermanos conocemos muy bien, y es acerca de la mujer que padecía de flujo de sangre. Dice la palabra: pero una mujer desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos. Había sufrido mucho, o sea, ella se sometía a los tratamientos. ¿Y por qué sufría si se sometía a ellos? Me imagino la esperanza que la invadía, tratando de poner su fe en el conocimiento de una persona, y siempre resultaba defraudada y perdiendo su plata. Luego dice: y gastando todo lo que tenía, o sea, la señora tenía con qué pagar, pero se gastó todo, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, mira aquí la importancia, muchos le seguían y muchos gozaban de su provisión, y de hecho se beneficiaba de los milagros que Él hacía. Yo, estando en el mundo antes de conocer de su palabra, me beneficiaba de las bendiciones de Dios. Su palabra dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos, pero de allí a que yo creyera en Él había un abismo terriblemente enorme. Entonces, mire la palabra como termina diciendo: porque decía ella, la mujer decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Ella tenía la convicción, ella escuchó de Él, ella escuchó de lo que hacía, de lo que predicaba, porque el Señor no solamente estaba buscando a las personas para sanarlos de sus males. Él lo que más hacía era hablar de su misión en la tierra, ¿sí? Hablar de lo que Él quería hacer por medio del gran sacrificio al que se estaba sometiendo. Entonces, lo más importante era recibir ese mensaje de salvación. Así de que ella escuchó, pero también recibió la palabra. Recibió la palabra. Entonces,
Allí vemos una persona que busca al Maestro con fe. Amén. 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 ¿Cuántos buscamos al Señor un día con fe y recibimos de Él? Amén. 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 Gloria a Dios. Creo que por eso estamos todos aquí en este lugar, ¿cierto? Amén. Gloria a Dios. También en Mateo 8:5 nos muestra otro ejemplo de una persona también que se convirtió en el camino y también puso fe en el Señor y le creyó, le seguía pero le creía. Es la historia del centurión. El centurión ruega a Jesús que sane a su siervo. Él tenía un siervo y era la mano derecha de él, y cuando él estaba cuando desfallecía a esa persona, no había ningún medio mediante el cual su siervo se pudiera salvar. Pero de la misma manera en que la mujer de flujo de sangre miró a Jesús, así él mismo se llenó de fe y lo buscó y se refirió a él pidiéndole ayuda. El Señor quería ir y quería disponerse a llegar a su casa, a su aposento y sanar a ese siervo, porque veía en él que había fe, que había convicción, que él sabía que Jesús podía hacer algo en ese lugar. De hecho, ni siquiera quería que el Señor fuera allá porque sentía que no era digno. Y le pone un ejemplo mediante el cual le ilustra, y el Señor dice: ni aún en Israel le ha llegado tanta fe, ¿cierto? Amén, gloria a Dios. Entonces vemos que hay una diferencia de mirar al Señor con fe y con convicción, ¿cierto? Amén. Entonces, querido amigo, en esta hora vamos a mirar la Biblia como nos narra otros acontecimientos donde también personas que andan con Jesús, que también le buscan, pero que no tienen fe en Él. Por ejemplo, uno de los 12 apóstoles anduvo en toda la trayectoria que describió el Señor aquí en la tierra, viendo sus milagros, viendo la predicación de la palabra, la manifestación terrenal del Dios vivo. Y era un apóstol que era Judas Iscariote. Y fíjense cómo él no creía en Dios, él no creía en Jesús, él no tenía convicción en él. De hecho, él, por cumplimiento de la palabra, lógicamente, va y vende al Señor por unas monedas, por unas cuantas monedas. ¿Ustedes creen, hermanos, que si él hubiera creído en Jesús y él tuviera su palabra, la palabra de Dios en su corazón, hubiera hecho eso? No, amén. Hay otro ejemplo en Mateo 19:21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esta es una historia de un joven que también, cuando miró a Jesús dentro de la multitud, predicando su palabra, haciendo milagros y prodigios, se acercó a él diciéndole: maestro, maestro bueno. Y el Señor hace un alto en el camino y le dice: ¿por qué me dices bueno? Si bueno no hay ni un hombre sobre la tierra. Y esa persona se refiere al Señor diciéndole: maestro bueno, ¿qué hago para heredar el reino de los cielos? ¿Qué hago para obtener esa salvación que tú predicas? Y fíjese, lo que le contesta el Señor es lo que acabo de leer, y como el Señor le dice que se desprenda de lo que tiene, pero antes de eso le había dicho que honrara, que cumpliera todos los mandamientos, que no dijera mentiras, que no robara, que no hiciera mal a su prójimo, y le narró una cantidad de mandamientos de la ley de Moisés. Y él, concienzudamente, y me imagino que con su pecho bien firme y su frente en alto, le dice: Señor Jesús, es que yo todo eso lo hago desde mi juventud, como quien dice, estos son mis principios. Pero fíjense cómo el Señor le muestra que hay algo a lo que está aferrado, mediante la cual la palabra también nos dice que se aferra a las cosas del mundo. El que se hace amigo del mundo, que se constituye enemigo de Dios, ¿cierto? Entonces fíjense cómo él, en vez de decir: voy a desprenderme de lo material por seguir a Cristo, dice la palabra que se entristece y se va. Entonces es allí cuando la palabra de Dios nos dice que no todo el que le llegue a él diciéndole: Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Muchos aparentan tener santidad, y en este camino hay muchas religiones y muchas personas que cargan la Biblia bajo el brazo, pero una es la palabra de Dios, una es la sana doctrina, uno es el camino.
Y es Él. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie llega a Dios si no es por medio de Él. Lo dice la palabra, ¿no? Si es una Biblia católica también lo dice, y más clara. Esa versión que tiene sí que la dice bien clara. Entonces, vemos cómo nada más no necesitamos nosotros tratar de llevar una vida de santidad y de obediencia, sino que tenemos que desligarnos de todo por amor a Dios, sujetarnos a su palabra y tenerlo a Él en un primer lugar antes que a cualquier otra cosa. En 1 Juan 2:19 nos menciona la palabra como dentro de la comunidad de Dios, dentro de los hermanos, muchos militan y muchos aparentan tener un tremendo testimonio, como el caso de un hermano aquí que se fue tras otro redil. Y uno lo mira y dice, uy, esa persona tiene un buen testimonio delante del Señor y hasta delante de los hombres, hasta donde uno hasta donde es posible mirar, ¿no? Bien dice la palabra de Dios que se engañó el corazón del hombre. ¿Quién lo comprenderá? Y dice la palabra en 1 Juan 2:9 que había personas que se fueron y muchos decían, pero ¿cómo así? Mira fulano lo que está haciendo. Eso no eran allá los de la iglesia. Por eso, amigo, es que nosotros no debemos de mirar a los hombres, porque estaban diciendo, la palabra de Dios nos dice, ellos estaban allí y ellos parecían ser de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros hubieran permanecido con nosotros. Amén. Entonces nos damos cuenta cómo hay personas que aparentan seguir el camino, pero realmente no lo siguen, o siguen al Señor con limitaciones, con obstáculos, y eso no se puede. Miren que el mismo Señor, Él se inquieta y pregunta. La palabra de Dios nos muestra cómo el Señor se inquietó y preguntó, y le preguntan a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy? ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Quién dice la gente que soy? Pues muchos decían, Juan ha resucitado de los muertos, Juan el Bautista. No, es Elías que ha aparecido, resucitó Elías el profeta. Otros decían, no, es alguno de los profetas antiguos que también resucitó. Le querían de alguna manera identificar como un representante de Dios, pero fielmente no sabían quién era. Querían como devotamente mirar a ver a quién lo comparaban como buen testimonio. Pero ahora la pregunta pudiera ser lanzada a todos los que estamos aquí, a estas dos visitas que están aquí. ¿Quién creen que es Jesús? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes de Él? Porque yo cuando estaba en el mundo yo decía, ay Diosito, ese Diosito grande que es bueno conmigo. Pero cuando yo conocí su palabra y comencé a comprometerme con su palabra, primero me di cuenta que no era Diosito, era un Dios grande y poderoso. Y cuando comencé a mirar su palabra me di cuenta que había una cantidad de protocolos para nosotros hacer la buena voluntad de Él. Así como una vez no serán los que somos casados, y no son casados los que han tenido una relación, uno quiere, cuando conoce a la novia, uno quiere agradarla, quiere hacer lo que a ella le gusta. Si a ella no le gusta una ropa que uno le gusta, pues no se la pone para agradarla a ella. Si le gustan los obsequios, uno mira a ver qué le regalan, que a ella le gusta, ¿cierto? Y uno mira, comienza como a agregar a comprenderla. Pues mire que Dios así mismo compara a su iglesia como la esposa. Hay que tratar de conocerlo para saber cuál es la voluntad de Él, qué es lo que quiere para nosotros. Y la palabra de Dios es nueva, cada día según cada uno la necesite. Quizás esa palabra que estaba diciendo el hermano refiriéndose a lo que había que tener de Dios para disponerlo y que Dios lo multiplicara. Pero en esta hora esa misma palabra se nos predica para comprender que hay muchas personas que quieren seguir a Jesús y vienen al culto y quieren convertirse al Señor. Pero mire cómo la palabra de Dios nos muestra que hay que ir más allá de eso. Hay que tener fe en Él y estar convencidos de que Él vive, que Él permanece, que Él realmente es el canal de conversión y de salvación a nuestras vidas, ¿cierto? Entonces ahora luego, también inquieto les pregunta a sus discípulos, a ustedes hermanos, ¿quién dicen de ustedes que soy yo? Le contestan, eres el Mesías de Dios. Pedro, la famosa cita de Pedro que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Ahora los hermanos, que si yo les preguntara quién dicen ustedes que es el Señor, ¿qué me dirían? Dígame sin pena, hermanos.